Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este su recinto de perdición y gloria, donde escucharán una vez más una historia maravillosa. Gracias por acompañarnos aquí en la taberna de Tot, donde los dioses ya están reunidos. Ahora sí, ahora sí, para hablar de un héroe. Y para hablar de este maravilloso héroe que vamos a traerles esta noche, me acompaña como siempre mi querido amigo del alma, Marvin. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hola, aquí andamos de nuevo, ya con nuevo look y toda la cosa. Es lo que veo, te cortaste el pelo. Sí, sí, ya hacía falta. Te ves Pero bien, ya me amigo. arrepentí porque ahorita con las lluvias como que empieza a hacer un poco más de frío y ya hace falta ese cabello extra para mitigar. Ah, pues no lo necesitas porque hoy te va a calentar el espíritu un fuerte A ver, sentido patriótico. Porque como... aprovechando el mes patrio, Exacto. lo que queda del mes, Como bien sabes, pues ya pasó la mera fecha de la celebración. Y no hemos hablado, no los, nos hemos dado la los oportunidad. dejaste celebrar a gusto, amigo. Exacto, no nos hemos dado la oportunidad de celebrarlo nosotros también. Pero, si lo viéramos así, es como la Mulan mexicana, más o menos. La Mulan mexicana, Así ok. es. ¿Tanto así? Pues sí, de hecho la historia de esta mujer es muy interesante porque tuvo una participación impresionante en el conflicto de independencia y de ella, y casi como de muchas otras mujeres, no se habla. Pero O no se habla mucho, porque por ejemplo, sí ha habido mujeres en las que se ha llegado a mencionar, ¿no? hay, Digo, la más pues famosa que es la corregidora. la más famosa es la corregidora. Y sí vamos a hablar un poquito de ella. Pero ella tiene una participación medio fresona. No, no, no. Esta mujer de la que te voy a platicar fue una guerrera, fue una filósofa. Ok, Y hay distintos mitos y realidades que vamos a contar de ella porque también la idea es un poco pues desmitificarla. No vamos a hablar de lo heroica que fue, pero también vamos a rascar el mito y vamos a quitarle todo eso que siempre los libros de historia de la SEP le agregan a los que no son tan héroes. Pero ella sí, como que tiene esa mucho. parte en donde le agregan más crema a los tacos, ¿no? Exacto. De lo que realmente es. Pues hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Leona Vicario. Ok, ¿Qué desde el sabes? nombre ya, desde el nombre ya empieza fuerte, Claro, Leona. el nombre es fuerte y el apellido Rúgeme. también, Vicario no me remite a nada. ¿no? Bueno, No. pues ahorita vas a enterarte un poquito más A de ver, ella. échale, échale. Quiero empezar citando a mi fuente. Quiero decirles que esta investigación está basada en una serie de libros, pero no la hice yo. Me estoy reforzando mucho en la información de la historiadora Berta Hernández, que es una mujer que justamente ha estudiado la participación de las mujeres a lo largo de la historia nacional y que tiene lo que para mi gusto es la mejor recopilación de eventos y de datos históricos sobre Leona Vicario. Estuve viendo sobre todo conferencias y nadie tiene datos como los que trae Berta. Entonces, Ok, Berta, si un día nos escuchas por allá, donde quiera que estés, muchas gracias por tu gran trabajo. por su gran aporte a al menos a este programa que el día de hoy se va a Exactamente, conmemorar por motivo a la independencia de México. el día de hoy, justamente, les puedo decir que nuestro personaje, pues es un mito, eso es mítico, porque se tiene la tendencia a olvidarnos de las mujeres en este periodo de la historia. Y usualmente cuando pensamos en las mujeres de los conflictos armados, pensamos en ellas como aquella mujer que se va de refuerzo con el ejército, que pocas veces combate y más bien está ahí para atender a los soldados, ¿no? Llámese Sí, más como cocineras, estilo de, enfermeras. como tipo enfermería, ¿no? Exacto. Y bueno, aunque en México sí tenemos una figura muy fuerte en este ámbito, que es la delita, nos estamos olvidando Las que son las soldadoras, ¿no? las soldaderas. Las soldadoras son otra Las, cosa. las soldaderas, Ajá, exacto. esas Que, meras. que no siempre eran soldaderas, porque algunas sí peleaban, pero muchas otras se dedicaban específicamente a cocinar, otras específicamente a administrar bienes, que vamos a ver eso en también mujeres de clases sociales más altas, Ujú. y a la medicina, como decías, a la enfermería, a atender a los heridos, y pues nos olvidamos de las mujeres de clases económicas más acomodadas.
Por ejemplo, Pues de hecho en la independencia la mayoría de los participantes más relevantes tienen ese común, ¿no? Que son o fueron gente de, digamos que una buena posición económica sí, sí, de jugaron ese entonces. distintos roles. Por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres de la clase media, que tuvieron una participación pues más pasiva. Con esto me refiero a que llevaban tareas que podríamos mencionar como femeninas, o sea, administrar bienes, repartir ropa o juntar fondos, juntar ropa, medicinas, alimentos, enviarlos, o sea, más bien como un refuerzo administrativo. Ok, Y siempre muy auspiciadas pues de los bolsillos de esos maridos o de sus familias. Entonces su participación quedó un poquito olvidada quizá porque, bueno, pues un financiamiento quizá en esta época era muy difícil de registrar y de que pasara a los registros. Y tenemos a las mujeres pues más acomodadas de la ciudad, ajá. que hacían básicamente las mismas labores pero a una escala pues mayor. Y O sea, lo mismo, repartir, por ejemplo, medicamentos, juntar comida. Las alimento. mujeres que pertenecían a una clase alta usualmente tenían una educación. Y esta educación muchas veces les permitía pues acceder a ideas de otros tipos que hacían que fueran muy partidarias al movimiento de independencia. Ok, Ahora aquí vamos justamente a quitarnos un poquito, vamos a empezar a rascar los mitos de todo esto. Si bien es cierto que estaban influenciadas todas estas personas de los círculos sociales elevados o ricos y aparte ujú, bien educados, sí tenían un sentido patriótico y sí querían la libertad. La verdad lo que perseguían pues eran las ventajas que podía tener un criollo allá. O sea, sí tenían el respaldo de la corona, tenían el dinero que habían traído de España, tenían una posición ajá. obviamente privilegiada aquí en el virreinato y lo que estaban buscando era aumentar sus derechos. Entonces un poquito eso de que por México y por liberar al pueblo, pues es un poquito una mentira bonita que nos han mandado. Pero sí Es, tienen una... digamos, se Ujú. puede decir que es como una especie de verdad a medias. Exacto, porque perseguían fines muy personales. O sea, todos estaban buscando aumentar sus posesiones y su seguridad económica. Y al tener que Sí, darle un tributo, completamente aumentar su estatus de vida. exacto. Y el tener que tributar a la corona no solamente les afectaba en eso, que con eso sí podían lidiar, sino que además las decisiones al tomarse en España tardaban mucho en resolverse aquí, porque pues no Ujú. había una forma de correo más rápida que mandarlo por barco. Entonces se volvía algo lento, tedioso y que muchas veces afectaba a la realización de distintos negocios. Por lo que vamos a ver que los mayores instigadores a esta rebelión son criollos, y son ricos, y son educados. Y ese es el caso de Leona. Hace rato te dije que iba a hablar un poquito de Josefa. ¿Por qué? Porque es ella la figura femenina más fuerte que tenemos presente en cuanto a la guerra de independencia. Y todos sabemos, pues un poquito más o menos por los libros de historia, que ella se encargó de ser un puente de información a través de varios elementos importantes en esta guerra. Se puede decir que fungía más como una especie de espía, ¿no? Y de informante. Más bien informante, porque ella nunca salió al campo. Ella siempre estuvo en su trinchera, sí, pero en su casa. Y era una mujer muy privilegiada que sí puso sus recursos para el conflicto, para ayudar a los rebeldes. Y ella, vamos a compararla, o sea, un poquito de comparación de Leona con Leona, solamente para poner en contexto lo que era el general de la vida femenina en esa época, y Leona, que fue una verdadera excepción a la regla. Entonces, por ejemplo, Ok. José Ortiz de Domínguez era una mujer muy educada, pero educada en el sentido de cómo se educaba una mujer de dinero en esa época. O sea, era educada para ser una señorita. Básicamente le enseñaban cosas que le hicieran atractiva para el matrimonio. Cosas Sí, como... el cocinar, Exactamente. confección, Ujú, el ujú. cuidado familiar, ¿no? Las artes, que ese es un dato que se me hace muy interesante. Eh, las mujeres que recibían una educación musical en esa época
eran tan apreciadas, o sea, era un plus que tu hija aprendiera música. ¿Por qué? Pues de entrada me comentaba la productora que porque pues, tienen que entretener al marido. Pero la mayoría de las mujeres de esa época, de este estatus social, tenían conocimientos musicales y artísticos variados, lo que las hacía muy atractivas, por ejemplo, para los conventos. Entonces, muchas familias que no tenían el presupuesto para dar una dote para que sus hijas fueran aceptadas en conventos, eran aceptadas gracias a sus conocimientos musicales. Entonces era algo muy, muy apreciado. O sea, Entonces, podríamos decir que era como una especie de, que como Arlequín del rey, en este caso, pues uno personal del hombre de su casa. más sí, sí, pues sí. Yo creo que todo viene del mito de Sherezada, que se sentaba a contarle historias al marido. Sí era muy común y vamos a ver que en realidad quienes más lo apreciaban eran los conventos. Entonces, si tu hija sabe música, no importa que no tengas dinero. ¿Por qué? Porque va a Mm, aportar al coro, porque era muy apreciada la habilidad musical. ok. Entonces, no es la única mujer y es muy común hay otra de la que espero lograr conseguir más información porque hasta ahora mi investigación ha revelado muy poca información sobre ella, que es Mariana Rodríguez del Toro. La cuestión con ella es que la mencionan una que otra vez y no sabemos nada de ella porque cuando termina el conflicto, pues no quedó en el lugar adecuado ni en el momento adecuado, pierde todas sus propiedades y con ello perdemos la mayor parte de su historia. Pero en el caso de Leona Vicario tenemos muchísimos registros de lo que pasó a lo largo de su vida, lo cual es bien curioso porque aún así no lo sabemos. De hecho, yo empecé esta investigación sin saber bien a bien qué había hecho Leona Vicario. Entonces empecé diciendo, a ver, vamos Pues a... yo para empezar no la conocía. De Exacto. hecho, prácticamente es un personaje nuevo para mí en la historia. Sí, no me sorprende. Y aún así fue muy, muy valiosa. Ahí te va. Para empezar, te voy a contar un poquito de dónde viene, nada más para que veas los antecedentes de este mujerón. A ver, Su papá era un comerciante, como bien sabemos, apellida Vicario. Él es español, o sea, él es español peninsular. Su hija y la mayoría de su familia ya es, que son puras niñas aparte de hacerle esta anotación, ya nacen aquí en la Nueva España. ok. Y tampoco es su primer matrimonio, es su segundo matrimonio, ya que en la Nueva España se casa con Camila Fernández de San Salvador. Y de este matrimonio nace Leona Vicario y sus dos hermanas. Igual su esposa era española o No, era criolla. su esposa, su segunda esposa, esta Camila Ajá, Fernández de San Salvador, es criolla. Y ok. cuenta la leyenda, esto es una leyenda, no es seguro, que ella es descendiente directo de la realeza texcocana. Entonces prácticamente podríamos decir que Leona es heredera de la sangre real de Texcoco. Y como buena texcocana, fue O una sea, guerrera. se puede decir que ella sí tenía dentro de sus venas sangre prehispánica. No solo prehispánica, sino sangre real. O sea, estaríamos hablando de que hace 3 generaciones su Ok, abuelo español, no, más bien un príncipe, el último príncipe de Texcoco, ok, con una española, da origen a su linaje. Ahora, esto no ok, está ok. comprobado, pero en muchas fuentes se relata que podría ser. En algunas se dice tal cual que es una leyenda y es un mito que no se ha comprobado y en otros lo toman como un hecho histórico. Entonces, la verdad Sí, es igual que no lo para que sabemos. suene bonito al final de cuentas también. Y ¿Quién da y tendría quita que sentido, sí? porque los texcocanos eran aguerridos, eran guerreros imponentes, y ella lo fue, entonces podría ser que sí, aporta mucho al mito. Entonces, algo que hizo que su participación fuera muy importante es que era una mujer con dinero propio, y era una mujer de muy buena familia. ¿A qué te Entonces, refieres con dinero propio? es a lo que voy. Su papá Ok, creía firmemente en las ideas liberales de la ilustración. O sea, sí era comerciante, era burgués y era un hombre muy, muy educado, que creía ujú, firmemente en la educación como palanca para el crecimiento y el progreso y también creía firmemente en que esta educación debía ser igual entre hombres y mujeres. Entonces le ok. dio a sus hijas todo lo Te digo, necesario. y yo quiero pensar
que esa idea a lo mejor le surgió porque pues teniendo puras mujeres, Sí, sí, sí. pues ¿qué le quedaba? La verdad es que mi querida inspiración para este capítulo, la historiadora Berta, es lo que menciona justamente que muy probablemente si hubiera tenido un hijo varón, Leona no hubiera recibido una educación tan distinta que la que recibiría cualquier otra mujer de su época. Y esto O lo sea que vamos a ver. en lugar de habernos estado contando la historia de Leona Vicario, nos estarías hablando de Leono, Muy probablemente sería mi tocayo Leo Vicario. Leo Vicario. Así es. Pero, pues, ella fue la más pequeña de tres hermanas. Y su papá pone en ella todas sus esperanzas. Y le enseña, le da una educación, pues, de varón. Y le da una Ujú. educación más allá que eso porque también es educada como una señorita. O sea, tiene los mismos conocimientos, también O sabe sea, pararse digamos que derecha. tenía el equilibrio en educación, ¿no? O sea, Exacto. tenía, supongo que tanto el conocimiento de una señorita, como mencionas, tanto como la parte del caballero. Sí, se le enseñó a bordar, se le enseñó oratoria, se le enseñó a pararse derecha. También sabía hacer música, pero sabemos que aprendió matemáticas, filosofía, francés y que entendía muy bien el latín. Ok, Entonces, eh, en el caso de sus hermanas, vamos a ver que cada una tomó un camino muy distinto. La primera de ellas, la mayor, se casa de acuerdo a las normas de la ley. Se casa con una dote, se casa con alguien de su rango y de la misma clase social y es entregada como una esposa perfecta. ok. La segunda de las hermanas, O sea, lo que se puede decir que el modelo de esposa de aquella época. ujú, Ok, exacto. Sobre todo, que sabemos que fue su habilidad en el bordado y en la música, pues los principales atractivos para que la escogiera a su marido. La segunda de ellas también se casa, pero con ajá, Dios. Entonces tiene una ok. educación también más alta en literatura, en letras. Sabemos que es una mujer también muy inteligente, pero pues allá, pues ya podemos decir que con esto la única esperanza del papá de heredar pues su poderío mental y quizás su imperio económico pues era Leona. Y le da pues toda la educación que requiere desde chiquita. Le da mucho aliento y sobre todo la inspira mucho a leer. Aunque es muy probable que el papá le haya leído libros de aventura de mujeres muy poderosas a lo largo de la historia y que esto también haya influido profundamente en la mente de Leona. Ok, pero eran de la historia de la conquista No, o de de la España historia en en general, general. heroínas del pasado, Ok, novelas romance. Sabemos que a ella le gusta mucho la literatura de este tipo, con grandes héroes y heroínas, y que le gustan las historias de fantasía porque después empieza a firmar los textos, de los pocos textos que se sabe que ella escribió o de los que se tiene registro que fue ella, porque muchos de los textos son anónimos, están firmados con los personajes de las novelas de ficción que ella leía. Entonces, no nos dice que fue ella, pero sabemos que ella lo leyó. ok. Entonces, pues que aparezcan firmados con O sea, estos en nombres. lugar de decir, no sé, Chuchita Rota, o sea, en lugar de decir firma Leona Vicario, escribía con cariño Chuchita la Rota. Exacto. Ok. Entonces, así es más o menos que se identifica cuáles textos podrían haber sido escritos por ella. O cifrados por ella antes de entregarse, que también es una De posibilidad. igual, supongo que a lo mejor ahí la grafía de su letra, o sea, dentro de los historiadores a lo mejor se No, reconoce en las grafías. no, porque los periódicos de esta época, y eso es un detalle, me acabas de dar un gran detalle que se me olvidó mencionar. Uno de los Ok, papeles muy importantes de la mujer en este movimiento fue que ellas aprovechaban sus posiciones privilegiadas para robar los tipos de las imprentas. Y esto le permitió a los rebeldes pues tener la producción de bastantes periódicos. ah, ok. O sea, sus escritos no eran a mano, o sea, eran a Eran máquina. tipografiados, Oh, ok. exactamente. Eso tiene sentido, el por qué complicar el que la reconocieran como tal. Ujú.
porque Aparte de que estas no tablillas tenía la letra. pues no tenían el mantenimiento que podrían tener y tampoco las ediciones eran tan finas como podrías hacerlo tú en un estudio, porque eran hechas en el momento de la guerra, o sea, con prisa y pensando en que hago esto así porque tengo a mi enemigo pisándome los talones. Sí, sí. Y esto Sí, ya también con la hace, urgencia exacto, del momento. ujú, y esto hace que se vean chuecos, que estén manchados, que de repente algunas letras se noten que le faltan pedazos en la cerámica, porque Sí, también, de que no se haya impreso bien. sí, y Supongo que muchos, también dentro de la pieza, a lo mejor si enrollaban los periódicos o los papeles impresos, supongo que también ahí se llevaban algo de tinta. ujú, sí, y justamente ahorita vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, de los periódicos en los que participó Leona. Entonces, volviendo un poquito a la educación de sus hermanas, aquí hice una pequeña nota sobre algo que me pareció muy curioso que menciona la historiadora. Es que se les enseñaba mucho a las mujeres en su educación básica la piedad. Ujú. Esta razón, esto viene, ¿La qué? la piedad, como una virtud que tenían que tener. Oh, ok, el ser piadoso. Exactamente, porque Ok, la ok. piedad era Yo en me la... imaginaba otra cosa ahí, no sé, a lo mejor una canción o un rezo, ya sabes que también pues, Ah, el claro, también, catolicismo estaba muy sí, presente. sí, también aprendían religión, les enseñaban todos los rezos. Y de hecho se Yo, sabe que Leona Vicario era muy buena para eso. yo por eso ahorita que dijiste la piedad dije, pues ha de ser un cántico ahí católico y Y sí del tiene que ver cual con el catolicismo, desconozco. porque las reinas católicas eran famosas o eran conocidas históricamente por ser piadosas, por ser Ok. esta especie de contacto entre el pueblo y el rey. Son una especie como de ¿cómo se dice? Intercederas, Intermediaria, exacto, como una especie de intermediario, intermediaria entre el pueblo y el rey, un poquito como lo mediadora, que... yo te iba a decir Sí, 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 mediadora. justamente es una palabra sinónima. Como un poquito como la Virgen María con los latinos y Papá Dios, está ella en medio mediando esta comunicación. Eso hacía la reina. Entonces era Ok. muy común y era muy apreciada la piedad como una virtud en la enseñanza de las señoritas. Y esto obviamente se refleja en la educación de las hermanas, una casada y la otra en la iglesia, pero también en Leona, que vemos que a pesar de ser una mujer ilustrada y una mujer con mucho poder en la guerra, también Ujú. es muy recta y muy cálida humanamente, lo cual le vale ganarse muy rápido el cariño de las tropas que más tarde iban a ser sus aliadas. O sea, vaya, calla chido la muchacha. Exacto, exacto, es una morra agradable. Y dude, con una educación brutal, entonces ponía a ponerse al tú por tú en las pláticas con cualquier hombre de esa época, lo cual Sí, tampoco era tan no se común. quedaba callada fácilmente, supongo. Exactamente. Entonces, sabemos que sus papás mueren jóvenes. Y Leona no queda desamparada, queda bajo el cuidado, y ahí te va, este es un dato importante, de Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que es su tío. Y, ok. O sea, el tío se hace cargo de ella. Ujú, es el hermano de su Vale. mamá. Muere su papá, muere un poco después la mamá, y la mamá antes de morir le encarga a su hermano, a don Agustín Pomposo, que cuide de Leona Vicario. Pomposo, güey. Ujú, O sea, te imaginas, digo, pobre de aquel que al día de hoy se llegue a llamar así víctima de bullying total. ujú. Pero en su Y me época recuerda, no. me recuerda mucho una escena de los Minions, Ajá, cuando están con el director de los villanos, o creo que no, él es el director de los investigadores, sí. que se llama Traserón. Ah, claro, sí. Así me lo imagino, güey, a cada rato, al menos yo si hubiera conocido al tío Pomposo, ja, 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 Traserón. Yo conocí un maestro de matemáticas, espero que no me escuche, al que apodábamos todos nosotros el tercero feliz. Ah, no, el Ok, tercero contento, ¿y eso por- por qué? porque su nombre era Feliciano. Ok, sí, Entonces, es sí, lo sí. mismo, a final de cuentas. Bueno, pero a don Agustín Pomposo sí que lo tomaban con seriedad, porque él ejerció tres cargos muy importantes en el virreinato. Uno de ellos fue Ok, rector de una universidad. O sea, tú ok. sabes que para ser rector tienes que estar en el top del top. Sí, ser lo más fregón de lo que se puede considerar ahí Ujú. en la escuela. Fue un abogado muy importante y también fue oidor.
¿Era qué? Oidor, ¿Oidor? oidor. ¿Y eso qué es, amigo? No. Es una profesión bellísima que ya no existe. Bueno, más o menos, porque es casi casi como una secretaria, ¿no? Para un ejecutivo. Bueno, el chiste es que el oidor se dedicaba a escuchar al pueblo. Y era el que le mandaba el Oidor. mensaje al virrey. Entonces él se dedicaba a escuchar las peticiones y quejas del pueblo, a hacer un resumen y comunicárselo al virrey para después devolver la respuesta. Ya Ok, sea con, ok. con un decreto real o diciendo no gracias. O sea, se puede decir que también era una especie de intermediario ahí entre el pueblo y el Exactamente. gobierno. Y los Ok. oidores pues eran personas muy respetadas dentro de la corte, o sea, dentro de la estructura política tenían mucho poder. Y Agustín Pomposo pues era también un hombre ilustrado, también era un hombre muy inteligente, también era un hombre muy leído y era un hombre muy noble y sobre todo era un tío amoroso. Lo que hizo instantáneamente a petición de su hermana muerta cuando fallece es Me vender la encantó casa, me encantó cómo dijiste el noble. porque Pareciera como si lo conocieras. casi, Sí, créeme que llegué a conocerlo. era bien noble. Ahorita vas a ver por qué digo que era muy noble. Mm, te digo, cuando se muere su hermana, por Ok, petición suya, vende la casa que tenían en la ciudad y compran otra, pero la compra dividida en dos, es una casa con dos alas, de tal manera que él con su familia vive en una mitad de la casa y Leona, vicario, vive en la otra mitad. ok. Lo cual es muy interesante, porque una señorita de en esa época, y menos de la alcurnia de Leona, no podría vivir sola sin ver menoscabado su honor, sin que se dijeran cosas de ella, etcétera, etcétera. Sí, Y él, que se hablara o que, no sé, a lo mejor haya enviudado o cosillas así, ¿no? También. o en este caso, pues nada más que hace una señorita viviendo sola en la ciudad, no es un escándalo. Sí, no era lo común, ¿no? O lo normal de la época. Exacto. Y el tío respeta mucho lo que hace Leona Vicario con su mitad de la casa, o sea, no se mete con las decisiones de ese territorio. O sea, literal le deja ese pedazo para ella Ujú. a conciencia de lo que ella Donde ella vaya gasta su dinero a como su gusto. quiere, exacto, lo adorna a su manera, ¿Y el la deja. dinero de dónde lo sacaba? O sea, se lo mandaban los No, los papás. papás ya estaban muertos, O sea, pero, fue de la herencia entonces. ajá, exactamente, y es don Agustín Pomposo quien lo administra, ahí te van las razones por las que me cae bien, porque dentro de esta administración nunca escatima en gastos en la educación de Leona, siguiendo los deseos originales del padre se encarga de que su educación sea óptima. O sea, continúa el legado de la educación de Leona. Exactamente. Y él es el Perfecto. encargado de pulir las esquinas que formarían a la Leona Guerrera unos pocos años después. Porque él, Supongo bueno, me quiero imaginar, igual a lo mejor me adelanto, pero quiero creer que a lo mejor dentro de lo que él sabía del pueblo, dentro de las injusticias y cosas así que se vivían, me imagino que hablaba con ella o lo comentaba y de ahí también ella sí, se agarraba o cosas sí, así, sí, sí, supongo. hay mucho de eso. Y no estás adelantado, es justo el momento de hablar de eso. Porque Ok, Agustín Pomposo, a lo mejor a muchos no les sonará la historia, aquellos que son muy fanáticos de la historia sí lo identifican, los que están estudiando ahorita historia en la universidad o en la prepa, tal vez también. Pero ahí no para es. los que están estudiando historia, por favor, háblenos del señor Pompis, por favor. Ah, bueno, pues el señor Pompis era sumamente liberal, contrario de lo que se piensa. Nosotros pensamos en Agustín Pomposo como un personaje malo, a favor de la corona. Y aunque al final, cuando el conflicto estalla, sí decanta en defender a la corona, en realidad es un hombre de pensamiento muy liberal, muy similar a como lo era su Supongo, cuñado. o quiero imaginar que al final a lo mejor torce el brazo por intereses, ¿no? Así que al final de cuentas la pelea empieza por No, intereses. no, no. O sea, sí, sí, la guerra tenía intereses económicos de por medio muy grandes, pero vamos a ver que este círculo muy específico de filósofos y de hombres sabios de ambos bandos sí tenían una guerra ideológica muy interesante. Y Agustín Pomposo sí estaba a favor de la autonomía de la Nueva España. Estaba a favor de que se tomaran las decisiones de forma local y de que el dinero se quedara en la Nueva España. Porque él decía, Ok, la causa de la pobreza de la Nueva España es que toda la riqueza se le lleva en España. Hay que pagarle tributo al rey, ajá.
pero hay que tener nosotros nuestra caja chica. Y eso fue lo que al final hace que don Agustín elija un bando u otro, porque a pesar de que defiende los ideales liberales y los Que mira apoya, que eso que acabas de comentar al día de hoy no ha cambiado mucho, que digamos, ¿eh? ¿no? Por ahí andamos cojeando de la misma pata. Sí, digo, ya no es el rey español, ahora tenemos a los canadienses y sus minas, pero sí, tienes razón, seguimos en eso. Ya no existe el yugo del virreinato, ahora le llamamos el Telecán. Exacto, ahora le llamamos Tratado de Libre Comercio, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces don Agustín Pomposo, por eso al final decanta pues, en apoyar a la corona, porque sí cree que tenemos que seguirle rindiendo un tributo, pero Ujú. opta por la autonomía. Y estas ideas se las comunica directamente a Leona, Ok, directamente. Y ella pues todo esto lo absorbe y lo lo refleja absorbe. a continuación. Aquí empezamos ya con la parte novelesca. Y aquí empiezan las aventuras de Ahora Leona. sí viene lo chido. Sí, y vamos a A entrar al ver, chismecito. Porque saca el café y las galletas. sabemos que como parte de su despacho de abogados, este Agustín Pomposo recibe siempre en su casa hombres ilustrados y a muchos de ellos los emplea como ayudantes, como asistentes o como iguales de abogados. Y uno de estos Ok, hombres es Octaviano Obregón. Octaviano Obregón, no Octavio Obregón. Octaviano Obregón. Octaviano. Es la primera vez que oigo un nombre así. Sí, Octaviano. y es que este personaje, a pesar de tener una importancia muy grande en el inicio, en la gesta del conflicto armado, no trasciende mucho porque es muy contestatario, es muy agresivo, es muy ruidoso. Entonces se gana enemigos políticos en el círculo del virreinato muy rápido Ok. y lo matan. Bueno, no, en realidad él no, matan a su papá. Y él huye a Pero pues Guadalajara. supongo que ya matando al papá ya es una buena advertencia para él para Sí, decir, tú eres el que sigue. huye primero a Guadalajara y decide declararse neutro y olvidar el conflicto, pero la persecución no basta. Entonces termina aullando, sí, pues aullando en Cádiz. A ver, hazlo otra vez. Así aullaba nuestro pobre Octaviano Obregón cuando tuvo que Sí dejar te a su creo. amada Leona. Así sonó cuando se echó a correr Sí, de camino a Guadalajara. ya a Cádiz más bien. Y él fue el primer novio de Leona Vicario. Y es un personaje muy Ok. importante porque Pero a ella la conoce allá en Guadalajara. no, a ella la conoce aquí en el Estado de México, que Ok. es donde había comprado su tío el rancho. Esa Y era otra pregunta que te iba a decir. Entonces, ¿ella en dónde radicaba? O bueno, en el Estado, ¿cómo se? muy Ok, cerca de lo que ahora es, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó dónde fusilaron a Morelos. Bueno, pero es en Ecatepec. ok. Entonces, Donde que el Estado de México es muy grande, ya entonces sé, sí, sí. te perdono que se te olvide, la verdad. No, pero esto fue de este lado de cercano a Hidalgo, y ahorita vas a ver por qué la referencia. Bueno, este primer Pero novio que entonces, tiene, a Leona la conoce en el Estado de México. sí, en el despacho del tío. Ok, ok, Ujú. ya te capiché. Es que no Y había encontrado la relación, pues sí, ya me acordé que habías dicho que trabajó para el tío. Ok, con el ok, tío, ok. porque Octaviano ya era un hombre maduro y también era pues un abogado. Él sí era abogado. Ahorita es que después tuvo otro Ok. noviecito. Obviamente esta relación no prospera porque pues, el dude tiene que huir a Cádiz para no morir fusilado, porque él también, él no era criollo, ni era, ni nació aquí. Él era peninsular, entonces regresa a Cádiz en O ese sea, él sí momento. era español, español. Ujú. Pero se regresa, o sea, tuvo que regresar a Veracruz. O sea, se arriesgó a que lo fusilaran camino a Veracruz. No sabemos bien a bien si huyó de esa forma o si le dijeron de manera ortodoxa, porque recuerda que era un hombre muy rico y muy cercano a la corona, le hayan dicho, oye, ¿sabes que tienes 15 días? Le dieron chance. Vete o cuello. Si para dentro de tanto tiempo no estás fuera del país, Ujú. fuera del virreinato, porque todavía no era país como tal, Afuera de la del, nueva corona afuera de de la España, colonia. te damos cuello. Ujú. Y dijo, Pero, bueno, y pues sabemos adiós. que se quisieron mucho,
porque incluso en los registros de la parroquia de ese lugar ya estaba escrito que ellos se iban a casar. No, qué Ujú. triste. Sí, pero vamos a ver que le fue bien, porque por esos mismos años, justo poco después de la huida ¿A a ella o Cádiz, a él? no, a él, no, A él él. ya no sabemos nada. Él se regresó a O España, sea, se él se olvidó del regresa conflicto, y ahí, ajá, él se ahí queda. desentendió, dijo patitas, ¿para qué las quiero? Y hasta de la Vale, vale, novia se vale. olvidó. Ok, ok. Entonces estamos hablando que a ella le fue bien. Ujú. ¿Por Ok. qué? Porque por aquellos días, don Agustín Pomposo contrata a un muchachito como asistente, como aprendiz de abogado, Ajá. a un muchacho muy inteligente, también muy estudiado, que seguramente sí van a recordar porque un estado de la República lleva su apellido y es Andrés Quintana Roo. Ok. Andrés Quintana Roo es más pequeño que Leona Vicario por algunos años, entonces para cuando se conocen él sigue siendo casi casi un chiquillo. Y esto le Una sienta prox muy... de edad. ¿Qué eh, tan chiquillo? unos 16 años, Leona tenía máximo 18, 18. Ok. ajá. Pues igual en ese entonces no estaba tan malo. O no era tan mal visto esa relación con menores. Sí, sobre todo porque los dos son menores, los dos están chiquitos. Pero vamos a ver que a don Agustín Pomposo no le gustó. O sea, no era lo mismo que fuera pretendido por un gran abogado que si bien si era liberal, si estaba a favor de la revolución, digo sí, de la rebelión, Ajá. a este chiquillo que no tenía propiedades, que no tenía la misma posición, Que recién va empezando, ¿no? Por así exacto, y decirlo. que era abiertamente un rebelde. Y esto ya no le empezó a parecer tanto al tío. Sin embargo, Al día de hoy me la imagino así en plan de conociendo un progre, ajá, de los nuevos progres, sí, así en plan de, yo ya estaba acá con un güey que ya aventaba piedras y ahora ando con alguien que recién empieza a hablar del manifiesto de Marx y así, ¿no? sí, justamente, sí. Y vamos a ver que en realidad los motivos del tío no son tanto por quién es él, no es tanto porque sea chiquito ni eso, sino porque él sí es un partidario abierto de un conflicto armado. Sin embargo, el tío lo tiene cerca porque es un elemento muy valioso y aún así no le prohíbe a Leona pues volverse su novio. O sea, Básicamente, les da aún chance, así, ¿mandé? prácticamente les da chance. Sí, aún así, aún sabiendo que era rebelde, aún cayéndole mal, a pesar de todo eso, ve, o a pesar de no ver con buenos ojos la relación, le da su Ujú. bendición a Leona. Digo, supongo que al no ser el papá, pues tampoco no se siente tan obligado a decirle que no a Leona. Creo que más bien confiaba lo suficiente en el criterio de su sobrina como para saber que ella sabía lo que hacía. Porque Ok. vamos a ver que su relación no era tanto como la de un tío protector con una sobrina, sino más bien como la de dos intelectuales que están en igualdad de condiciones y de educación, que entablan un Ujú. diálogo abierto sobre sus asuntos. Entonces no tenemos a una sobrina peleando con el tío, sino tenemos a dos personas de cultura exponiendo sus puntos de vista y defendiéndolos de una manera, pues con preparación. Como si fueran más como amigos que como familiares. Exacto. Entonces el tío sabía que era una mujer inteligente y sabía que iba a tomar las decisiones adecuadas fueran cuales fueran. Ok. Entonces, pues ellos se vuelven novios, pero más cerca del conflicto vuelve a pasar algo muy similar a lo que pasó con Octaviano Obregón y Andrés Quintana Roo tiene que huir ya siendo un enemigo del virreinato. Entonces Ok. deja sola a Leona Vicario antes de casarse, o sea, ellos no habían hablado de boda todavía ni nada, y decide Ok. irse a Tenemaco, donde él va a empezar su propia historia dentro de la revolución. Y si Ok. quieren, en otra ocasión les platicamos de Andrés Quintana Roo, porque ahora nos vamos a quedar con Leona. Con León. Aquí vamos a tumbar otro mito que se cuenta mucho sobre Leona Vicario y ya vamos a entrar de lleno en su participación en la guerra. Sí se queda con el corazón roto, pero no se detiene. Y esto, lejos de detenerla o de hacer que frene Pues es que su cómo evolución, no se va a quedar con el corazón roto. Imagínate, ya se le había cebado una vez y ahorita otra vez. sí, pero esta vez ella decide olvidarse de los amores, no sufrir y entrar de lleno al conflicto. Ok.
Entonces, Estaba más, o sea, estaba, en ese momento ya estaban primero sus intereses antes que su corazón roto. ujú. Ok. Y dentro de estos intereses está pues ya empezar a relacionarse con la gente que protagoniza el movimiento. Y su primera participación es quizá tibia y un poco tímida, pero muy valiosa porque ella con su propio dinero empieza a financiar ciertos aspectos de la gesta. Empieza a mandar alimentos, empieza a mandar ropa, empieza a mandar dinero para uniformes, empieza a mandar dinero para balas. Ella misma después empieza a conseguir las armas y a venderlas, digo, ya a transportarlas con su dinero. Primero con lo que Ok. le toca de su mesada, porque sigue siendo menor, su tío sigue Ujú. teniendo el control sobre su dinero. Y más tarde, con una que otra mentirilla y algunas triquiñuelas que le hace al tío, logra sacarle más dinero para empezar a mandar más armas, más uniformes, más comida. Y empieza Me la a... imagino así en plan de, oye tío, fíjate que me surgió un negocio Ajá, ajá. y ocupo dinero extra. ¿Cómo ves? ¿Jalas? Y pues el tío no podía decirle que no, porque era dinero de ella a final de cuentas. Y obviamente también sabía pues lo que hacía con el dinero, ni modo que no supiera. O sea, el tío no Pues era sí. pendejo, era uno de los hombres más inteligentes del virreinato. Y ves que tu hija, que sí, prácticamente que tu sobrina, que es una niña Ajá. de casa, recatada, muy estudiosa, que prefiere pasar su tiempo platicando con otras personas sobre filosofía que despilfarrando dinero en las fiestas Ujú. o en lujos, pues obviamente algo raro está pasando. Y ella Sí, sí, empieza a claro. vender una que otra cosilla, empieza a vender quizás sus carros, empieza a vender las joyas para financiar el movimiento. Pero ya está, o sea, ya estaban o fue antes cuando mientras se iban preparando Mientras y durante. O sea, una vez que estalla el conflicto armado, o sea, ella... en este momento. No, en este momento se está gestando. En este momento ya está mandando dinero, está mandando porras, está mandando mensajes que escribe de manera, ahí sí, con su puño y letra de Ok. apoyo. Igual supongo que el tío ya por ahí ha de haber oído entonces alguno que otro rumor, Sí, 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 sí. alguno que otro chismecito. Y él también participaba un poco de esta gesta. Te digo que la decantación de Pomposo hacia uno u otro lado es ya cuando está ahí el conflicto. En este Uy, te lo juro momento, que cada vez que dices pomposo no puedo pensar. ya sé, es difícil. Vamos a llamarle Agustín. Sí, está bien, deja el pomposo, que se quede como el... De aquí Don hasta que Agustín. deje de salir en la historia, que quede como un buen cliché ahí del Bueno. capítulo. Entonces don Agustín obviamente lo sospecha, pero aún así la deja hacer. Por eso, y regresando a que es muy noble, lo ve Ajá. todo. Él está atestiguando cómo su hija se convierte en una guerrera y cómo Ujú. gasta su dinero en el conflicto armado y la deja hacer, nunca la corta, nunca la enfrenta. Vamos, o sea, él sabe que es una mujer capaz y la deja tomar sus decisiones. Cosa que en esa época pues, no pasaba. Por eso te digo, Leona Vicario es un caso de excepción muy grande. Y Ok. eso es lo que hace valiosa su historia. Pero bueno, más allá de su labor económica, que sí financió una gran parte del conflicto, se calcula Ujú. que gastó, que invirtió en el movimiento más de 100,000 pesos de aquella época. O sea, 100,000 pesos es muchísimo dinero. Pero todavía no existía el peso como tal, ¿o sí? No, pero aún así es una cantidad brutal de dinero. O sea, Sí, no. ya esta conversión a pesos ya se hace cuando ya es el país ya es independiente y a ella se le resarce el daño. Se hace un cálculo de la equivalencia de lo que gastó. Ok. No le alcanzan a dar casi nada. O sea, a pesar de que comparan lo que gastó con unos 100,000 y le dan los 100,000 pesos, en realidad fue mucho más lo que gastó. Sí, Mucho. supongo que en la conversión se han de haber perdido por ahí algunos números. Ujú. Porque a propósito no contabiliza. Es que no había forma de calcular cuánto gastó esta mujer. O sea, no sabemos cuántas balas compró, no sabemos cuántos uniformes compró. Lo que sí sabemos es que sus embarques llegaron a todo el país. O sea, fue muchísimo. Y Ok. el siguiente paso en su desarrollo dentro del conflicto, y es el mito que vamos a tumbar a todos aquellos entusiastas del periodismo,
es el mito sobre que ella fue la primera periodista y corresponsal de guerra. ¿Por qué? Porque ella escribía, pues, aparte de su diario, escribía notas que llegaban a los periódicos donde narraba los eventos históricos, más bien los eventos del desarrollo de la guerra, que después quedaron como un registro histórico. Ok. Entonces sabemos que ella lo hacía, y ahí es donde vamos a empezar a quitar el mito, pero no sabemos cuánto lo hizo. ¿Por qué? Porque no fue la única mujer en escribir. ¿Pero era porque sus escritos se mezclaban con otros? Más o menos, es que ahí vamos a decantar en varias teorías. Una es que Carlos María de Bustamante, que Ujú. tenía muchos periódicos en aquella época, muy probablemente también siendo un hombre idealista y un hombre a favor del progreso y de la igualdad en la educación de los hombres y mujeres, haya escrito él muchas notas firmándolas como una mujer para incentivar a otras chicas de la época a animarse a escribir para los periódicos, lo cual es una Ok. posibilidad. Y la otra es que justamente muchas otras mujeres ilustradas que estando en una posición de privilegio podían atestiguar los hechos, los hayan escrito y de manera anónima puesto en los periódicos. De manera anónima no para esconderse, sino porque en los periódicos de esa época no había una firma como tal. O sea, no es como un periódico actual que podemos leer quién lo escribió, sino más bien Sí, que viene como dices, ¿no? Con la con el firma, a lo autor. mejor no es la... Sí, que viene escrito o redactado por fulanito, ¿no? Sí, en esa época no. Que igual también es algo, o sea, eso que mencionas se me hace interesante porque pues lo normal o lo normal de la época era que si una mujer escribía, pues lo escribía bajo el seudónimo de algún nombre, como para evitar Eso es otra cosa. Eso era algo muy común en esa época, como dices. Y es muy probable que aquí, aprovechando ese anonimato, muchas mujeres se hayan animado a escribir, entre ellas, pues Leona. ¿Y ok, por qué no podemos decir que haya sido la primera corresponsal de guerra? Porque su intención no era documentar periodísticamente lo que estaba pasando, sino ella más bien, estos periódicos, en lugar de cumplir como una función de información al espectador, cumplían una función de información al interior del conflicto. O sea, esos periódicos ujú, no eran para que tú y yo fuera de este grupo lo leyéramos, sino para avisarle a otros compadres lo que estaban haciendo otros en otro lugar. Entonces, tú ok, que ok, estás en Aguascalientes, aquí en el frente, y estás asediado desde hace 5 días, te hago llegar la información de cómo los que estaban allá en Veracruz rompieron el cerco y les partieron su madre a los del virreinato como para que para te inspires y emularlos y aguantes. Exacto. salir adelante, ¿no? También Como con una la fuente de guerrilla. inspiración, con palabras de aliento y con un, ¿sabes qué? Tal vez lleguen en 5 días, aguanta 5 días más, hermano, porque ahí vamos con comida. Ahí O vamos. también muchas veces para decir, ¿saben qué? Retírense, perdimos en tal lugar, por favor, no se mueran, nos vemos en tal Vienen lugar tantos, pues sí, repléguense a tal lugar y allá vemos qué hacemos. ok, Entonces estos periódicos eran más bien como un diario de guerra, como un diario informativo interno, que un periódico de información al exterior. Entonces no era como una ok, corresponsal, más bien era como una voz de apoyo a las partes dispersas de este ejército. ok. Que ya no es una guerrilla, es como tal un ejército. Y en algún momento se llegó a cruzar con los grandes partícipes Espérate, de la aquí todavía historia. está chiquita. Ok, Dentro de este trabajo la atrapan en una de estas ocasiones, justamente haciendo una entrega muy grande de suministros. Esto lo ok. hacen en el colegio de Belén. ¿Y quién crees que manda a rescatarla? Pues mira, creo que ya habías mencionado a alguien hace rato, supongo que tiene que ver con él, Morelos. Morelos escucha su historia, Ok, bueno, o no la escucha, sabe la aportación económica tan fuerte que está haciendo y manda a una falange de su ejército a rescatarla. Irrumpen en la cárcel, la liberan y se la llevan. Y se la llevan con honores, o sea, se la llevan, y esto es muy interesante, no se o la llevan sea, se la como... llevan sabiendo que ella era Se la una de las llevan, grandes del momento. exactamente, se la llevan como una de sus iguales, como una revolucionaria, se la llevan como una guerrera y la respetan como una igual, cosa que no pasaba Ok, mucho con las mujeres en esa época, ni siquiera con las que
participaban abiertamente con el movimiento. Entonces sabemos que aquí Morelos está reconociendo su valor dentro de todo el movimiento. O sea, ella en algún momento sí llegó a conocer, o sea, fuera de Morelos. A varios, y de hecho, a partir de que Morelos la rescata, vamos a ver que empieza a convivir, ahora sí, con los grandes participantes codo a codo. ¿Por qué? Porque ella ya no lo puede hacer O en sea, a el... partir de aquí ya se mete de lleno a la independencia. Un poquito porque no le queda de otra. ¿Por qué? Porque Ok. ya no tiene su bastión, ya no puede hacerlo desde su casa, porque cuando la atrapan le incautan todos sus bienes. Chale. De hecho, más adelante, terminando el conflicto, el gobierno rebelde, ya instaurado como el gobierno oficial, vende estas Ujú. propiedades y es su tío quien las vuelve a comprar. Por desgracia, las compra para sí, nunca se las devuelve. Como que las recuperó. Aplicó la de Matanga dijo la changa. Ajá, pues es que no, porque ya no eran de ella, el gobierno las vendió, le interesaban, las vendía baratas. Pues él las compró hasta por la mitad de su valor real. Y aparte era su vecino, entonces pues ya estaba ahí cerquita. Ajá, y ella no regresó tampoco a ese lugar, entonces Ok. convenientemente nunca tuvo que aclarar el asunto. Pero Morelos se la lleva a Oaxaca. Y aquí este viaje lo realiza con Morelos y con Carlos María de Bustamante. Ok. Entonces estamos hablando de que tenía pláticas diarias con los dos hombres que eran piezas claves del movimiento armado. Con el hombre que Ok. distribuía toda la información y con el hombre que dirigía Ujú. las tropas. O sea, imagínate la importancia y la influencia que ellos tuvieron en ella y que ella tuvo en ellos. ¿Quién habrá influenciado más a quién? Pues mira, yo creo que mutuamente. Mutuo. Sí, porque ella llega a participar de forma semidirecta en el Congreso de Chilpancingo en Ujú. 1815. Ahora, mm, todos sabemos que después del Congreso de Chilpancingo muere Ujú. Morelos. Ok. Y con su muerte, pues llega todo una luz de acontecimientos muy interesantes. Entre ellos, te puedo decir que en el Ujú. Congreso de Chilpancingo, Leona se encuentra ni más ni menos que con Andrés Quintana Roo una vez más. Aquí Andrés ya es Con un su... hombre, ya ha participado en la guerra, ya tiene un lugar dentro del ejército, de hecho es general. Ok. Y Leona, pues ya casados, empieza a participar directamente como su refuerzo. O sea, o sea, se vuelven a topar, se reenamoran y ahora sí se casan. Pues no, no se reenamoran, ya estaban enamorados, más bien se vieron y dijeron, ahora sí nos casamos. O sea, ya ni siquiera se preguntaron, era como Antes de de, que te me vuelvas a sí, pelar, antes de ahora que sí te algo amarro. pase, y ahora sí ella se va con él a todos lados. Ok. Ujú. Entonces, para este momento, con la muerte de Morelos y la caída de la mayor falange del ejército, ellos quedan Ujú. en la pobreza. ¿Por qué? Sí, Porque supongo que aparte ya no igual, tienen bienes, ya no tienen a dónde sí, caer. me imagino que por parte de ella, pues todo lo dejó ahí en la casa, bueno, en la que era su casa, Ujú. lo que compró su tío. Justamente. Entonces, y de él, pues supongo que apenas nos vas a comentar por qué. Pues él tampoco tenía nada porque cuando aceptó unirse al conflicto, se convirtió en un enemigo del Estado y perdió todas sus propiedades y su estatus, Ok. como todos los hombres que enfrentaron al Estado en algún momento en este conflicto. Y lo peor es que para la muerte de Morelos, Leona estaba embarazada y queda un poquito a la deriva con su amado. De hecho, todo este tiempo ellos ya la pasan huyendo, específicamente de las fuerzas del virreinato. ¿Por qué? Porque si Ok. los alcanzan los matan y no pueden parar. Al grado de que cuenta la leyenda que Leona Vicario tiene que dar a luz dentro de una cueva en su carrera a la libertad. ¿Dónde? No sabemos Ok. porque ni ella lo sabía. Pero, Pero a ver, esa parte me hiciste pensar. ujú, ¿Estaba embarazada de Morelos entonces? no, estaba embarazada de Andrés. Ok. Pero cuando muere Morelos, eh, imagínate, ¿recuerdas lo que le pasó a Francia cuando murió Napoleón? Digo, cuando ¿Algo? apresan a Napoleón, Ajá. algo así pasa en este caso. O sea, le estás Ok. quitando al ejército a su líder, a su fuerza moral. Entonces el Ujú. ejército está desmoralizado, está dividido. Es cuando Ujú. empiezan a surgir toda esta serie de distintos caudillos alrededor que se paran
a las fuerzas rebeldes y empieza ya el caos que conocemos. Ujú. Y ella, tanto Andrés como Leona deciden ya no participar cuando saben que ella está embarazada. Les gana el instinto de Ok. paternidad, entonces deciden dejar la guerra. Es que como dijiste que se encontraron después de que falleció él, No, o sea, por eso dije, ellos se ah, caray, encuentran en el Congreso de Chilpancingo. Para el Congreso de ok, Chilpancingo, Morelos sigue vivo. Saliendo ok, de ok. este evento es que Morelos muere y es fusilado en Ecatepec, en lo que ahora es la Casa de Morelos, que es un museo muy curioso sobre su vida y muerte. Está a Ujú. un lado del Puente de Fierro. Yo crecí por ahí, por eso conozco este lugar. Yo solo ubico el puente de Fierro, amigo. Ajá, pues al ladito está la Casa de Morelos. Y de hecho ahí está el muro, hay una placa conmemorativa donde dice aquí Aquí, murió Morelos. para quien no ubique el lugar, el puente de Fierro se dice que es la hermana menor de la Torre Eiffel. Así es, la diseñó él mismo. Entonces, por ahí hay un dato pomposo del momento. El dato pomposo, claro. Entonces, bueno, ya. En la cueva, donde Leona da a luz, Leona recuerda una de sus historias favoritas de una mujer muy aguerrida española y decide Ujú. tomar el nombre de esta y nombrar así a su hija. Y su hija es llamada Genoveva. Y como su sobrina, digo más bien, su padrino es Carlos María de Pero Bustamante, era Genoveva Quintana Roo. no, era Genoveva, hija de la independencia, Quintana Roo, vicario. Ok. Y este O nombre sea, de, aparte de todo, conserva el apellido de la mamá. así es, y este nombre de hija de la independencia se lo pone por petición del padrino, que es Carlos María de Bustamante. Ok. Entonces, pues la pobre Sí, hija de la supongo independencia, supongo que por lo que se estaba gestando. sí, sí, pues O sea, sí, que era la misma independencia. y porque era hija directa de dos independentistas. Sí, sí, sí. Ahora, cuando nace el instinto paterno de ambos, de ambos padres de Genoveva, aflora Ajá. más al grado de que el papá, este Quintana Roo, ya no sabe qué hacer para mantener la vida de su esposa y de su hija, pues sana y salva, y decide entregarse. Y se entrega y escribe una nota a las autoridades pidiendo que no le hagan daño ni a su hija ni a Leona. O sea, con esa condición se entrega. Así es. Pero Ok. los muy traidores la prenden con todo y su hija y la obligan a caminar desde casi Oaxaca hasta la Toalla, en el Estado de México. O sea, Uy, caminó medio país la mujer con su hija en casi, brazos. casi, Ujú. casi, casi. No medio Entonces, país, ha de haber sido como un cuartito. un cuartito en esa época a pie Pero es pues igual, o sea, muchísimo. y yo, ¿qué te gusta? Unos 10 kilómetros ya estoy cansado, güey. No, está cañón. Y ella lo afronta como una mártir, lo cual también después refuerza su posición ante el gobierno que pronto va a surgir. Ujú. Entonces, cuando Quintana Roo se entrega, empieza a realizar un movimiento de una serie de movimientos políticos que logran, al final de cuentas, que les den el indulto. Pero, ¿se entrega y lo matan No, 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 o no, no, no. ahorita solo es preso? No, en este momento se entrega Ok, y él, preso, hace uso de sus habilidades como abogado para solicitar un indulto, ok, para que no, justamente para que no los maten, explicando sus razones y sobre todo poniendo como excusa que tienen una hija recién nacida, ok. lo cual de hecho les vale mucho para que no los maten. Y esto dura poco porque llega a su resolución el conflicto armado y con el triunfo de los rebeldes, con el triunfo de Ujú. los independentistas, también viene la redención tanto de Quintana Roo como de Leona Vicario. Entonces O sea, muchos, a ellos los encuentran en la cárcel, por así decirlo. así es, ellos están presos cuando esto sucede. Ok. Hasta esta parte de la historia es hasta donde yo conocía. Y yo pensé francamente que ambos habían muerto en ese momento porque ya no se habla tanto de lo que pasó después. ¿Por qué? Porque fueron restituidos por el nuevo gobierno. Muy rápido. De hecho son de los pocos que en vida logran gozar de los privilegios que les da el haber luchado en esa guerra.
Sí, la gran mayoría de los partícipes de la independencia, la gran mayoría murió a la mitad de la carrera. Ujú. Muy Y, pocos realmente vieron pues ahora sí que los frutos de la independencia, y como muchos dices. otros que sí vieron el final no fueron reconocidos hasta 100 años después, También. por nuestro queridísimo Porfirio Díaz, una vez más traído al Supongo, espacio. supongo, supongo que Leona Vicario es uno de ellos. Leona Vicario es de los que sí logran disfrutar de esos privilegios estando viva, Ok, igual que Andrés Quintana Roo. ok, Y a ok. pesar, sabemos, no, o sea, no les fue del todo bien, no es un vivieron felices para siempre, porque cuando termina el conflicto, ellos siguen teniendo un peso importante, un peso político importante, y más adelante los que fueron sus enemigos regresan una y otra vez, y ahorita te voy a decir quién fue. Antes te voy a decir que tiempo después, cuando se estudiaron los restos de ambos, tanto de Andrés como de Leona, Ok. descubrieron que tenían un desgaste muy curioso en las vértebras lumbares, muy parecidas a lo que causa en el cuerpo humano el trabajo forzado. Entonces no sabemos, dentro de su etapa de más pobreza y de persecución política, si Ujú. atrapados fueron obligados a trabajos forzados por sus enemigos o si, sumidos en la miseria, tuvieron que realizar trabajos forzados para mantenerse. O sea, ya después o sea, lo No, que antes. planteas es que ya sea durante su estadía como prisioneros o después de estar prisioneros hayan tenido que trabajar de forma forzosa. Sí, más o menos, más bien antes. Ya sea que hayan tenido que ellos que trabajar de manera esforzada antes de ser atrapados o que una vez atrapados hayan sido obligados a realizar trabajos forzados. Porque O una igual y vez... fueron las dos. O sea, mm, no quites que hayan sí, podido ser las sí, dos, sí, pudo haber que sido. antes de que los atraparan, hayan ahí hecho su labor física. Y una vez atrapados, pues también a lo mejor cargando cepos o de castigo, no, qué sé yo, pues hayan tenido ahí su maltrato físico. Sí, muy seguramente sí. Pero bueno, aquí acaba como la parte triste y ya hacia el final de su vida, bueno, no, de hecho no, lo que te decía es que ellos fueron reconocidos muy pronto. El gobierno, el nuevo gobierno, muy Ajá. rápido los busca, los encuentra y les resarce el daño. Se calcula en 100, te digo, en 100,000 pesos lo Ujú. que ella gastó y esto se le resarce en dinero en efectivo de la nueva moneda, que no es mucho dinero a comparación de lo que ella puso, que era una verdadera fortuna. Pero Pero aquí pues lo... igual sigue siendo bastante. Sí, 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 de hecho sí. Ok. Eh, y no solo fue bastante por el dinero, sino por lo otro que le dieron, que es una hacienda pulquera. Cuando se enteran de que ella no recupera su casa y no tiene dónde vivir, le regalan Ajá. el gobierno una hacienda pulquera que se llama Ocotepec, la hacienda de Ocotepec, Ajá. que se encuentra en Apan, Hidalgo. Ahí les paso el dato de que mi familia es de ese pueblito y yo soy un gran De, amante del pulque. o sea, eres nieto del pulque. Exacto, yo soy nieto del pulque, soy hijo del maguey, como Hijo dicen del los maguey. apanenses. Eres un baboso cualquiera. Oye, ¿qué te pasa? Podré ser un baboso, pero no cualquiera. ¿Eh? Nada más te faltó hacerle. Bueno, el chiste es que esta hacienda es lo que se convierte en el sustento de Andrés Quintana Roo y de Leona Vicario, aunque le pertenecía a ella. Ok. Ajá, y esto es gracias a que Andrés Bustamante pues andaba por ahí haciendo de las suyas. Andrés Primero a favor Bustamante. de ellos, después en contra, porque ¿Por qué? viene el santanismo y con Santana viene una vez más la recuperación de los ideales conservadores y los Ajá. conservadores que lograron sobrevivir a la resolución del conflicto empiezan otra vez a tomar fuerza política y tanto Andrés Bustamante como Valentín Gómez Farías fueron enemigos en el campo de batalla del mismísimo Andrés Quintana Roo. Y nunca terminaron de perdonar esta enemistad. Y todavía hasta el final de sus días buscaban cualquier pretexto para hacer una persecución política en su contra. Para ver si se peleaban o algo. Para joderlo. Sí, sí, sí. Y esto... Ajá, es que también o sea, sí ha de ser complicado, ¿no? O sea, que te hayas tenido que enfrentar a él, termina la guerra y ahora tienes que trabajar con él, es Sí, como que, sí se te queda ahí la espinita, ¿no? justamente. Y vamos a ver que las dos veces que Santana
Primero Santana y después Lucas Alemán. Lucas Alamán, no es con E, ¿verdad? Es Alamán. Y Lucas Alemán. Es Alamán, decir, no, los alemán ya vienen después, como por ahí sí, de los ochentas. no, Alamán. Suben al poder, suben con ellos las ideas conservadoras y son las oportunidades que Valentín Gómez Farías toma para intentar tomar revancha en contra de Andrés Quintana Roo y nunca lo Ok, logra del todo. Sabemos que su último conflicto, y es la parte quizá un poco triste de la historia, ya en la vejez se le requiere a Andrés Quintana Roo que vaya a presentarse para una audiencia y demostrar que no está involucrado en el nuevo conflicto y que no forma parte de los nuevos rebeldes. Y cuando ajá, regresa, por desgracia, encuentra a Leona Vicario pues muerta. Ella fallece por una enfermedad a una edad muy avanzada y tiempo ok. después, de la misma forma, lo hace Andrés Quintana Roo. ¿A qué edad muere ella? No se sabe bien a qué edad muere, porque durante el gobierno de Lucas Alamán también intentan borrar mucho de su información. ¿Por qué? Porque tienen una pelea directa. Ok, Ella nunca dejó de escribir del todo. Entonces seguía escribiendo un poco para los periódicos y dentro de sus textos pues hablaba de su inocencia y de que ya no los jodieran. Y Lucas Alamán tuvo la osadía de acusar a Leona Vicario de haber participado en la guerra de independencia en un afán romantesco de satisfacer a su amado Andrés Quintana Roo. O sea, ok. básicamente le insinúa de una forma muy grosera y muy violenta, con palabras muy fuertes para su época, que ella se fue a pelear ¿Cómo te por imaginas amor. una palabra fuerte de la época? ¿Cómo sería? Pues mira, de entrada acusarla de que su afán era romantesco y no legítimo ya era una ofensa grave. Ok. Aparte de no bajarla de fresca y de romántica y de ignorante y de aguantada, o sea, todo lo que sabemos que ella no fue. O sea, casi casi le andaba diciendo machorra y pronta. Ujú, básicamente sí. Fue una forma de la época de decírselo. Ujú. Ok, Y vamos a ver que ella nunca se quedó callada y le contestó con mucha firmeza. Hay una carta que ahorita les voy a decir donde pueden leer, ok. donde le responde a Lucas Alamán y le dice, no, espérate, yo decidí entrar por mi propia convicción a este conflicto, resultado de mi conciencia. Yo de manera consciente hice lo que hice. Si en el Ujú. camino me encontré a Andrés Quintana Roo, fue una cuestión de suerte y compartimos el camino, porque él tenía sus ideas y yo tenía las mías. Entonces siempre defendió mucho eso y es algo que a la fecha se le valora mucho a Leona y ha hecho que en unos Que años, ella tenía sus propias convicciones, por así exacto, decirlo. Ok. y esto le ha dado a su historia un nuevo aire que nos ha permitido conocerla más de cerca, porque pues vale mucho la pena que las niñas de la actualidad conozcan su historia y sepan que tienen una fuente de inspiración muy grande en Leona, que nos Sí, hablan mucho claro. de Josefa y que nos hablan mucho de las Adelitas después, pero casi no nos hablan de Leona Vicario y es una fuente de inspiración muy grande hasta para los hombres. O sea, neta, su nivel de participación, de compromiso con sus ideales, la traen a la historia como una de las guerreras mexicanas más importantes de nuestra historia. A qué crees que se deba ese detalle, amigo? ¿Cuál? Que no sea tan conocida como otras mujeres, por Pues ejemplo, en el caso de la corregidora. creo que de entrada porque no hubo tanta información sobre ella. O sea, esto ha llegado por años de estudio de varios historiadores que han rascado de muchos textos la Ok, forma de recuperar su historia. Eso es una. Y otra es que, pues en esa época todavía teníamos mucho la ideología de que los hombres eran los que importaban y lo que hicieran las mujeres quedaba en segundo término. Y Leona Vicario es de las pocas mujeres que logra romper ese estigma y hacerse presentes en la historia a través de sus acciones. De las pero pocas. es que eso es como que lo raro, ¿no? Bueno, ahorita a mí como que me causa esta extrañeza, porque si estás diciendo que rompe con ese estereotipo, pues al final de cuentas se puede decir que no lo rompió del todo, porque al final de cuentas no termina siendo tan nombrada en los libros como otras No se le hacía personalidades tanta por ahí. justicia antes como ahora. Últimamente su historia ha aflorado mucho.
Y vamos a ver que sí rompió con ese estigma. ¿Por qué? Porque a pesar de que la historia de las mujeres no era tan registrada, sus acciones fueron tan Ujú. grandes que trascendió a esto. O sea, Sí, sí. fue tan grande que lo logró. Pasó a la historia a pesar de que... No por nada el día de hoy estamos hablando de ella. Ujú. Y he de confesar que yo empecé esta investigación sin saber qué había hecho ella. O sea, dije, suena interesante, aquí dice que es una de las mujeres más importantes de la organización, pero ¿qué hizo? Yo la verdad no sabía. Cuando fui sabiendo dije, no, sí está cabrona. Y también porque ella Y se hizo cargo, ¿sí? hay por ahí alguna historia en el que ella se mencione que haya portado armas, o sea, que sí haya entrado en batalla. No, ella nunca entró a batalla. Ella personalmente no protagonizó un conflicto armado, no disparó un Entonces se arma. puede decir que fue más diplomática. Fue entre diplomática y más bien era como una suerte de servicio de inteligencia. Porque Ok, recopilaba la información, la administraba y la mandaba donde se tenía que mandar. Y ella estaba consciente de todo lo que pasaba y era parte del organigrama que la repartía. Entonces, si tuviéramos que clasificarla como una unidad de élite dentro del ejército rebelde, ujú, definitivamente ella era del servicio de inteligencia. sí, sí, no, que capaz que, bueno, manejar esa capacidad de información, y sintetizarla para poderla repartir Ujú. entre los diferentes batallones, sí debe de tener ahí un reconocimiento en esa parte de la inteligencia para con los escritos, Claro. completamente. El último comentario que quiero rescatar de Berta Hernández respecto a Leona Vicario, casi casi Ajá, como queriendo citarla, es que lo que hizo que ella trascendiera la historia es que fue una mujer de acción. Había en aquella época la figura del hombre de acción, que empezaba esta figura del hombre intrépido y aventurero ujú. que toma decisiones arriesgadas y se sale con la suya, que se vuelve muy popular en la literatura. Podemos decir que ella en México es la primera mujer de acción en la realidad, porque pues no es de Sería que ficción. una especie de, ¿cómo se llama este mono? Ah, me acuerdo del nombre del actor, pero no del personaje. A ver quién es. Indiana Jones. Ah, sí, una especie de... No, más bien hubiera sido como el maestro de Anakin y de Luke Skywalker. O sea, es una figura militar con mucho poder Ok. que guía y acompaña a los guerreros hacia la victoria dentro de su conflicto. O sea, es más bien como una maestra, como una maga. O sea, su rol es más bien con la información. Sí, el cargo de la sabiduría. Sí, sería más como una especie de mago. Ujú. Sí, sí, su arma verdadera es el cerebro. Y pues les voy a contar un poquito de mis fuentes. Ahí si quieren enterarse más de nuestra querida Leona Vicario, les voy a Ujú. dejar una lista de pequeñas novelas. Una es de Genara García, que se llama Adictas a la Insurgencia, Ujú. donde van a conocer no solo la historia de Adictas. Adictas a la Insurgencia, Ok, donde no solo van a conocer la historia de Leona, sino de otras mujeres chingonas de su época. ok, ok. Y otra novela de Eugenia Aguirre que se llama La Leona de México. Esta es menos histórica, esta la verdad sí es romanticona, pero Ujú. tiene algo que es muy rescatable, que es el hecho de que se basaron en textos reales y en cartas reales de Leona. Entonces, a pesar Ok. de que tenemos una serie de inventos románticos alrededor de ella, tenemos también una recopilación muy curiosa de textos que empatan esta fantasía con su realidad y hacen un juego muy divertido ahí de novela histórica. Ujú. Y pues son las principales fuentes que les puedo Supongo recomendar. que es más romanticona, como dices, viéndolo más desde la visión de ella, el hecho de que pues era una mujer letrada, la forma de escribir ya era más, Sí, sí, pues más bien por los romances, porque se sí, centran mucho en la historia romántica y en su relación con sus dos novios importantes. ok. Y uno que otro amorcillo fugaz que dice la novela que tuvo por ahí. Eh, Que se aquí, nos escapó por acá porque no eran tan relevantes, pero ajá, y vamos a ver que ella ya era protagonista de historias desde antes. O sea, ya se había escrito un libro en el que se basaron un poquito en ella.
que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Donde comparaban a las dos primas. No, ay, a O ver si sea, lo recuerdo. hablando de ella y de la hija de su tío. Mm, Es muy probable. Si no logro recordarlo antes de que ¿Y acabe el por ahí hay programa, alguna lo voy a mención poner. sobre sus hermanas? O sea, ¿en algún momento sus hermanas también llegaron a participar o que No, la hayan ayudado no, no, o no. algo? Ellas se deslindan totalmente del conflicto. No es que se deslinden, vamos, ellas no participan. Una está casada, entonces como mujer casada respeta su lugar en el hogar. Y la otra le Ok. sirve a Dios, entonces nunca sale del convento durante todo el conflicto. Pues es que sí ves que también hubo participación del parte Sí, de pero algunos religiosos. sí, pero sus hermanas no. Ninguna Ok. de las dos tiene una participación abierta en todo este asunto. Hubiera estado, bueno, te hubiera tenido ahí un valor agregado, ¿no? También que Sí, pero las hermanas ahí. ellas no tenían cómo llegar a eso porque no tenían la misma educación. Imagínate un convoy armado de monjitas Uf. ahí llegando de refuerzos con Leona Ah, Vicario. bueno, ya te contaré en el Uf. futuro la historia de un regimiento de mujeres que sí participa abiertamente, no en esta guerra, sino 100 años después, pero sí O sea, hay ya en la casos, revolución. exactamente. Bueno, es que en la Pero revolución sí ya hay muchos más registros de mujeres participando en el conflicto. sí, sí, ciertamente sí. Y hay unas historias muy buenas que ahí luego les vamos a contar sobre estas guerreras. Pero regresando a esta novela que te quería contar, una forma muy buena de entender a Leona Vicario es a través de Ujú. esta novela que les voy a poner el título en los comentarios, digo en la descripción, para que La lo des- puedan leer. En este libro se compara a dos muchachitas que reciben educaciones muy distintas, una educación muy rica y variada y la otra pues casi ninguna educación. Y toda la novela se trata de comparar las desgracias que vive una y cómo a la otra le va bien en la vida. Y básicamente es un libro que te dice, esto pasa si educas a una mujer, esto pasa si no la educas. Y eso Ok. nos ayuda a entender bien pues, por qué Leona es vista como es vista, porque de verdad tiene una educación muy grande y porque también tuvo la suerte de saber hacer lazos con las personas adecuadas, aún en los momentos de mayor conflicto de su vida. Ujú. Y pues así es como termino yo de contarles oficialmente la historia de este mujerón, que sí quise también desmentir un poco el mito, porque creo que no necesita esos agregados, no necesita que le inventemos que fue la primera periodista cuando todavía no existía ese concepto de tal como corresponsal o periodista, entonces no lo fue, no lo necesitamos, Ujú. porque ya por sí mismas sus acciones la convertían en un elemento súper valioso en el conflicto, muy, muy valioso. Pues creo que el último comentario que puedo hacer es sobre la felicidad que me da que haya una relación entre Leona Vicario y mi origen, porque yo al ser de Apan, pues me emociona mucho saber que comparto ese pedacito de historia Por con ahí este tienes personaje. ahí algo de. Me encantaría pensar que tengo un poquito de sangre de esta familia en mis venas. Es probable que no, porque mi apellido Ramírez, nada que ver. Pero bueno, pensar en esa posibilidad ya me hace feliz. Me, Estaría súper chido. me hiciste recordar, por ejemplo, que mi abuela siempre me decía. Bueno, no es que siempre lo dijera, pero sí existía como que ese dato curioso de que éramos primos lejanos de Pancho Villa. Ájale. Porque incluso traía ahí, me acuerdo que me enseñó una foto donde estaba ella de chiquitita con su papá y su papá al lado de ¡Ay, Pancho Villa. güey! ¡Qué buena foto! De que eran primos. Esa foto, quién sabe qué fue. De Uf, ahora que falleció mi abuela, mucho de sus cosas, se, se perdieron por ahí, pero no. recuerdo muy bien a mi abuela enseñándome la foto y de ella, digo, de niña, así literal, ¿qué te gustan? Unos 3 años, ¡Wow! aprox, 3, 4 años, agarrada de su papá y su papá al lado de Pancho Villa, entonces sí era así como ¡Wow! que muy interesante ese dato No ahí, manches, familiar. qué buena historia tienes al respecto para tus nietos. Sí. Sí, esa es otra cosa. Ya hablaremos en su momento de Pancho Villa. Pero pues sí, Y sí. yo de menos tengo una foto. Sí, eso sí, eso Bueno, sí. Estás más cerca de probarlo que todos los demás. sí,
Sí, Eso sí, está pro. Pues retomando ya el final de la historia de Leona, la relación que tiene ella con el pulque es muy curiosa. Y ya habíamos hablado de antes del pulque, y yo creo que está siendo un eje rector en cómo estamos llevando nuestras historias sin darnos cuenta. Porque ya ujú, hablamos de la Castañeda, que en algún momento antes de ser la Castañeda fue una ajá, hacienda pulquera. Entonces así empezamos es. ya una historia con el pulque y estamos terminando otra con el pulque, lo cual Con el amerita que pulque. celebremos esto con unos pulquitos el Con fin de unos buenos semana. pulquitos. Pues igual a lo mejor amerita hacer un spoiler por ahí del próximo episodio, A ver. que justamente estaremos hablando un tanto del pulque. ¡Ay! Me parece bien. Pues el próximo capítulo lo vamos a grabar con un vasito de pulque, amigo, para que valga la pena. Híjole, ¿y dónde que aquí en Querétaro es fácil conseguirlo? Uf, pues acá en la ciudad no tanto, pero Igual y si te vas al centro sí, histórico, sí sé más por dónde. allá. ¿Crees que no voy a saber dónde? Sí, yo Por sé que sí. favor. Alguna vez fuimos por ahí a perdernos, pero Sí, este, no, acá sí es un poquito más sencillo, qué bueno, más sobre amigo. todo por la zona en donde andamos, pero pues ya estaremos viendo ahí Pues el mira, siguiente por lo episodio. mientras ya tengo una mesa reservada para el dios del pulque y para el dios del enequén, que ya se pusieron de acuerdo para regresar la próxima semana. Espero que los demás dioses que nos complajeron con su presencia el día de hoy Que nos vuelvan regresen. a honrar con la visita de sus presencias. Y todos aquellos que nos están escuchando desde sus casas, trabajos, transportes, pues dense una vuelta la próxima semana para que cerremos juntos la trilogía del pulque. Sí, claro, Pues por mi parte es todo el día de hoy. Muchas gracias por quedarse a escuchar la maravillosa historia de Leona Vicario. de Leona Y Vicario. si llegaron hasta acá, por favor denle un like, denle compartir. Y nos vemos la próxima semana aquí en la taberna de Todd. Principalmente eso, no olviden like y compartir, por favor. Igual tenemos ahí otras redes sociales en donde nos pueden estar escuchando y siguiendo, entonces no se pierdan de los capítulos, por favor, que se está poniendo bueno la cosa. Sus comentarios, sus saludos son bienvenidos, sus correcciones también son bienvenidas. Y pues por mi parte es todo. Hasta la próxima. Bye. Gracias.